Hola nuevamente, estamos aquí para hablar sobre una parte importante en la investigación que es el marco teórico. Soy Ethel Maldonado Molina y estamos utilizando una diapositivas muy explicativas que realizó la licenciada Marcela Castellanos y esto lo estamos haciendo para la asignatura de método de investigación de la carrera de terapia funcional. Bien, ¿qué es eso de marco teórico y cuáles son las funciones? Bueno, el marco teórico es como su nombre lo indica, un marco, algo donde nos está resguardando esa fotografía importante y nos delimita hasta el tamaño, ¿no?, de esa fotografía. Y es teórico porque pues se está basando en toda una bibliografía y un contenido o conocimiento que podemos obtener de diferentes fuentes. El marco teórico tiene funciones muy importantes en la investigación. A veces se comete el error de iniciar las investigaciones y realizar las encuestas de un solo o obviar algunos pasos en todo este método científico, y eso nos puede crear muchos problemas porque lo más seguro vamos a preguntar cosas que no tenemos que preguntar o dejamos de preguntar cosas que nos tenemos que preguntar o que tenemos que preguntar a las poblaciones del estudio. Entonces, parte de las primeras funciones es orientar el estudio, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que preguntar, cómo tenemos que hacer el estudio, cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para recolectar los datos. Posterior, también al hacer esto y al orientarnos, prevenimos errores. También nos amplía un horizonte. De repente estamos hablando de un tema de la corrupción en Honduras y tal vez yo estoy solo enmarcado en lo que se han robado en diferentes instituciones públicas, pero no lo enfocamos en que corrupción no solo es robar dinero, también corrupción es, por ejemplo, hacer algunas cuestiones antiéticas para lograr ciertos beneficios cuando se está en un puesto público. Y tal vez no implica la parte económica, pero sí un beneficio para la persona de una manera ilegal, por ejemplo. Entonces, si lo vamos a ver la corrupción como solamente algo económico o vamos a ver la corrupción como algo también moral o ético. Nos amplía entonces el horizonte si empezamos a leer qué es corrupción en diferentes fuentes, en diferentes disciplinas relacionadas con esta temática. Establece además las necesidades de la investigación. Esto es lo que necesitamos para hacer esta investigación, esto no lo necesitamos y tal vez yo pensaba que sí lo necesitaba. Inspira nuevos estudios, es decir, a leer y a leer y a leer sobre mi tema de investigación, y quiero que todos se enfoquen en su tema de investigación, de repente van a empezar con que hay más ideas. Mi tema era este, pero más es interesante está este otro tema, o este tema, no lo habíamos pensado de esa forma, ¿no? Entonces, para eso va el marco teórico, ¿no? Ayuda a formular las hipótesis. A veces encontramos en los marcos teóricos respuestas ya exactas y dicen dónde por ejemplo, la corrupción se da más en países no desarrollados que en países como Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros podemos corroborar este tipo de hipótesis según también nos da esa idea o esa línea de hipótesis que queremos formular. Provee pues ese marco no de referencia de la investigación, nos delimita también y nos ayuda a entender un poquito más esos objetivos y a que realmente pues tengamos una investigación que busque dar resultados de acuerdo a donde hemos delimitado esa investigación.
En sí, ¿qué es un marco teórico? Bueno, esta es la tercera etapa de la investigación cuantitativa. No nos olvidemos que aquí estamos aprendiendo un proceso y ya vamos por este proceso de realizar o elaborar nuestro marco teórico. Proporciona el estado de conocimiento, es decir, ya todos con su tema, al haber leído, van a tener mayor conocimiento sobre el tema que van a estudiar. Da un sustento histórico, es decir, podemos buscar antecedentes históricos. Si estamos indagando, por ejemplo, la iontoforesis en pacientes que tienen dolor en codo, ¿no? Por decir algo. Entonces, de repente empezamos a buscar en el marco teórico la historia de la iontoforesis, de dónde viene, cómo surgió, cuál ha sido esa evolución que ha tenido esta técnica, se utiliza ahora o no se utiliza. Por otro lado, es un producto que a su vez es parte de un reporte de investigación, es decir, que tenemos que ponerlo en el informe final y al mismo tiempo, pues es un proceso de inmersión en el conocimiento que existe, ¿verdad? Y que puede ser parte del planteamiento del problema. Es decir, el marco teórico puede estar no solamente como marco teórico, sino que también va a estar en la parte del planteamiento del problema. El marco teórico no es igual a teoría. No todos los estudios exponen una teoría. ¿Okay? Entonces, no es decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, nos vamos a ir por la teoría de la evolución. Entonces, esto es el marco teórico, la teoría de la evolución. No, el marco teórico tiene que tener una mayor riqueza. Incluso tenemos que ir viendo otro tipo de cosas y empezar incluso con una descripción conceptual del tema. Si estoy investigando qué fue primero el huevo o la gallina, entonces tengo que incluso iniciar con cosas tan sencillas como decir qué es un huevo o qué es una gallina. Y posteriormente ir viendo todas esas teorías que van avalando qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿A qué conlleva el marco teórico? Bueno, según Sampieri, que es uno de los, digamos así, pues un referente mundial en la investigación, hace su referencia al marco teórico como un desarrollo de la perspectiva teórica y que conlleva a exponer, a analizar las teorías, a conceptualizaciones, a ver también investigaciones previas o tiene que contener investigaciones previas que se han realizado sobre la temática y antecedentes generales que podemos tener de esa investigación que estamos haciendo. El marco teórico, por lo tanto, proporciona una visión del planteamiento propuesto desde el planteamiento del problema. Así que en las etapas que tenemos de cómo elaborar un marco teórico, primero vamos a iniciar entonces con lo que es una revisión analítica de la literatura correspondiente. Aquí vamos a detectar, consultar, obtener bibliografía, extraer, recopilar información relevante y necesaria para nuestra investigación. Es decir, vamos a leer, vamos a indagar, nos metemos a Google, vemos no solamente internet, también tenemos que buscar libros, tenemos que buscar artículos, incluso hasta algunos artículos de periódico. Vamos viendo y vamos indagando para ir analizando por dónde puede ir nuestra investigación. Luego, la construcción del marco teórico. Lo que puede ya empieza, ¿no? La otra etapa es empezar la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. Es decir, me voy a ir por la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces, pero ya eso es, en el caso del huevo y la gallina, ¿no? Pero ya eso es decisión igual de qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Por último, también es necesario establecer una búsqueda apropiada de información de diferentes fuentes. Hay fuentes que son primarias, como los libros, las revistas científicas, porque esos son estudios y también los libros no se escriben de la nada, sino que generalmente los libros
buscan igual esa explicación científica de algunos fenómenos o trabajos presentados en congresos, en simposios o similares. Y ahorita que hemos tenido esta virtualidad, es muy importante también tomar en consideración tantos webinars que hemos tenido en diferentes aspectos y podemos escuchar, y eso puede ser parte de nuestro marco teórico. En el webinar tal, con tal nombre, de tal fulano, pues allí, ¿no? Se habló de esto y esto y esto. Entonces, todo esto también nos puede ayudar para esto. Y también, pues se puede buscar de acuerdo a palabras claves. Si estoy estudiando el estrés, pues pongo estrés. Si estoy estudiando el estrés en adultos mayores, entonces pongo estrés, adultos mayores, y esas son las palabras claves con las que yo puedo buscar, y de bibliografías confiables. No voy a buscar solamente Wikipedia, aunque Wikipedia es una enciclopedia colaborativa donde todo el mundo sube información o ha subido información, es muy completa, incluso sí nos ayuda para llegar a algunos sitios oficiales, por ejemplo, y poder tener esas fuentes fidedignas. Siempre es importante, yo siempre digo, ok, no nos enfoquemos tanto en páginas que digan .com, porque son páginas más comunes. Ahora, si ya me enfoco en una página como la Organización Mundial de la Salud, que es .org, o me enfoco en una fisioterapia, en una organización de fisioterapia a nivel mundial que existe, ¿no? La Asociación de Fisioterapia Mundial, entonces son fuentes muy fidedignas porque ellos están en continuo avance científico. Entonces, mucho ojo que el marco teórico no solo se copia y pega, porque eso ya implica plagio, y el plagio es pues legalmente punible, es decir, tiene pues muchas consideraciones legales que nos pueden llegar a afectar tanto en nuestro país como a nivel internacional, porque estamos buscando información internacional y hay derechos de autor que debemos de respetar. Entonces, por eso es importante que debemos de ir citando cada párrafo que nosotros vayamos poniendo, tenemos que citar de dónde lo sacamos, y de esta forma utilizar lo que son las normativas para esta citación. En este caso estamos utilizando las normas APA, aunque en salud utilizamos las normas Vancouver, ¿verdad? Pero por los estilos y los diferentes temas que ustedes han podido escoger, vamos a dejarlo con esta normativa para que ustedes aprendan esa técnica. De ahí, pues aquí hay una caricatura, ¿no? Que dice, bueno, querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Entonces, no sé, ni me importa, ¿verdad? Y a veces así quedamos, no me importa, entonces no me importa saber de muchas cosas, no me importa leer de fuentes fidedignas, y la verdad es que a veces hacemos caso omiso de esto, que nos puede llevar a cometer errores si no sabemos elegir las fuentes fidedignas para nuestro marco teórico. Ahora, hablando de esas fuentes o de esas referencias primarias o fuentes primarias, debemos de hacernos algunas pues preguntas importantes. La referencia se relaciona con el problema de investigación, ¿cómo se relaciona? Es decir, esto que estoy aquí revisando se relaciona con lo que estoy investigando, ¿cómo se relaciona? ¿Qué aspectos está tratando? Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio. ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda este tema, esta parte, esta revista, de la parte médica, psicológica, social, etcétera? Y bueno, para ello la revisión de la literatura es muy importante, como hablábamos, de esas fuentes secundarias, o sea, la primera, la primaria, ¿no? O sea, libros, revistas y todo esto. De ahí hay información secundaria que lo podemos escoger de otro tipo de fuentes, ¿no? Que ya no son tan científicas, por decirlo así, y que lo vamos escogiendo, ¿no? Y también podemos encontrar información terciaria, que inclusive pues aquí entran todas las redes sociales, charlas, algunas
comentarios o entrevistas, también podemos tener periódicos, ¿no? Entonces, de esa forma podemos utilizar este tipo de información. La información o el contenido que se extrae de las referencias, pues es muy importante, ¿verdad? Esta información o que extraemos, qué cosas podemos extraernos de estas referencias. Podemos extraer una o varias ideas, una cifra o numerosos comentarios. Y cuando se cuenta con una teoría completamente desarrollada, perdón, y que la literatura revela que ésta es capaz de describir, explicar, predecir el planteamiento o fenómeno del estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esta como la estructura misma, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo de que si hay una teoría que sí nos sirve y que ya está como que eso es lo que necesitamos seguir para nuestra investigación, entonces la podemos tomar como una estructura para construir nuestro marco teórico. ¿Cómo podemos organizar y cómo podemos construir el marco teórico? Bueno, primero podemos hacer un método de mapeo para la construcción de un marco teórico. Entonces, aquí vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo que tenemos, mejor dicho, un mapa, ¿no? Entonces, donde vamos viendo que hay diferentes descripciones, donde hay algunas partes. Por ejemplo, estamos hablando del marco teórico como un ejemplo de ese mapeo. ¿Qué principales funciones tiene ese marco teórico? Entonces ahí las describimos, las etapas, las observaciones, y cada una de estas cosas tiene un orden lógico. Cuando tenemos este mapa, podemos entonces saber cómo podemos estructurar nuestro documento en cuanto a lo que es el marco teórico. Voy a dar otro ejemplo. Si estamos hablando del estrés, entonces yo tengo que definir el estrés como la primera parte y luego definir el estrés, ver cómo se valora el estrés. Luego puedo decir, pero aquí hay beneficios del estrés, hay desventajas del estrés, el estrés en diferentes edades, u otro tipo de cosas que encontremos del estrés, y vamos armando una estructura en relación al tema de estudio, que en este caso podría ser el estrés. Entonces hacemos como un mapa de cómo estructuraríamos esa información relacionada con nuestro tema de investigación. También podemos hacer un orden en base a los métodos por índices, es decir, vamos a construir un marco teórico a través de un índice. Es decir, primero digo, primero tengo que definir el estrés. Después voy a definir los efectos negativos del estrés. Después voy a definir o voy a hablar de los efectos positivos del estrés. Después voy a hablar, si estamos relacionando el estrés con la pandemia, entonces tengo que hablar también de la pandemia, y tengo que hablar de la pandemia en el contexto de Honduras, por ejemplo, o puedo hablar de la pandemia en el contexto mundial, pero después aterrizar en Honduras, y de esa forma voy armando a manera de índice. Ahí ya me hice un índice. Mi capítulo 1 va a hablar del estrés, el capítulo 2 va a hablar de los beneficios, el capítulo 3 va a hablar de esto, el capítulo 4, o no capítulos, pero sí los números, que nosotros podemos hacerlo en base al índice y al orden de que vamos a construir ese marco teórico. Como, por ejemplo, el que vemos acá, ¿no? Aquí vemos entonces que tenemos cómo iniciar, porque aquí estamos organizándolo, cómo podemos organizar un marco teórico mediante el índice, que esa es parte de la estructura que ustedes también en un documento de Word ya van a armar. Poner cuáles son los títulos, cuáles son los subtítulos, y poder ir armando el documento para que entendamos mejor cómo podemos ir organizando ese documento de nuestra investigación. Otra pregunta es decir, bueno, ¿y cuánta bibliografía tengo que usar? ¿Cuántos documentos tengo que usar
para poder elaborar el marco teórico. En este sentido, va a depender del planteamiento del problema, del tipo de informe que se está elaborando y del área que estamos estudiando, y también de mi presupuesto, ¿verdad? O sea, es decir, entre más, abarque, lógicamente pues más vamos a tener que investigar, y por eso también es importante el planteamiento del problema con mis objetivos y saber bien qué es lo que voy a investigar, porque eso también me va a definir hasta dónde el alcance, ¿no?, que hablábamos, y también cómo va a ser esta parte del marco teórico. En esto, pues a veces tampoco hay una respuesta exacta. No podemos decir van a ser solo 10 bibliografías, 20, 30, porque va a depender precisamente de todos estos elementos. Pero sí hay algunos investigadores y pues a nivel internacional se maneja que generalmente lo más indicado es que haya 30 referencias como mínimo en cuanto a una tesis de pregrado, maestría y artículos para publicar en revistas. Es decir, que si solo investigué en 10 fuentes, eso no es suficiente. Y estoy hablando de fuentes, por lo general primarias, sería lo más importante, que la mayor parte de estas referencias sean de fuentes primarias. Los parámetros más utilizados para poder hacer, estamos aquí también hablando de lo que son las citas y las referencias que debemos de colocar cuando vamos escribiendo un marco teórico. Esto sí vamos a hacer énfasis. No solo es copiar y pegar, se necesita usar las normativas APA para poder citar un párrafo, porque debemos de proteger los derechos de autor. Entonces, en este sentido, aquí pues hay algunas cosas que podemos utilizar, o esos parámetros para poder hacer referencias. Aquí vemos que cuánto piden para algunas, según pues los grados o la investigación que estemos hecho. En el caso de nosotros, podemos decir que como es para una clase, una materia que estamos llevando, entre 15 y 25, ¿verdad?, investigaciones, o entre 15 y 25 referencias, podemos utilizar para poder nosotros decir que tenemos un marco teórico sustancioso y muy fundamentado a nivel científico. ¿Qué tan extenso debe de ser el marco teórico? Bueno, ¿cuántas páginas tiene que tener el marco teórico? Bueno, aquí lo delimitan muchos factores que pueden determinar qué tan largo va a ser ese marco teórico. Ahora, algunos autores, ¿no?, recomiendan que el marco teórico de una tesis o de una licenciatura, maestría, oscile entre 8 o 15 cuartillas. ¿Qué es esto? Una cuarta de un pliego, un escrito de tamaño carta de un margen de 2 a 2.5 centímetros, y tiene que tener alrededor de 1700 a 1800 caracteres, que esos en el Word ahí uno puede ver dónde está eso que marca los caracteres, y que son de 200 a 250 palabras estándares. Es decir, esto varía, ¿verdad? También a veces puede ser más, a veces pueden ser este estándar, pero esto va a depender realmente de la investigación que estén haciendo, ¿sí? Pero tampoco es que vamos a hacer la investigación y 3/4 partes o el 75% del documento se fue en marco teórico. Eso tampoco, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy claro cómo debe de ser nuestro marco teórico según la temática y pues en nuestro planteamiento de problema, ¿no? Aquí tenemos que es una cuartilla, es un texto escrito en un papel de 15 centímetros de ancho por 21 de alto, es decir, una hoja, ¿verdad?, de papel. Así que podemos decir entonces que más o menos va a abarcar de entre 8 y 15 páginas nuestro marco teórico.
pero vuelvo a insistir, esto es algo que puede ser flexible y que al momento de estar asesorando las investigaciones, pues entonces cada equipo con su docente va a determinar el tamaño de estas. En artículos científicos va aumentando, ¿no? las páginas porque pues los estudios están siendo mucho más amplios, ¿verdad? Así que hay algunos otros que ya consideran mucho más caracteres, ¿no? Y también algunos otros apartados fundamentales. ¿Cómo vamos a redactar el marco teórico? Bueno, se debe ir redactando, hilando párrafos y citando adecuadamente su referencia. Entre cada párrafo debe de haber una lógica. No voy a empezar en un párrafo hablé de estoy estudiando cuál es la relación de de las mascotas o cómo las mascotas han influido en el estado de ánimo de las personas en la época de pandemia. Entonces voy a hablar en un párrafo, empiezo a hablar, voy a dar un ejemplo tal vez un poco sencillo y tonto, pero de repente puedo hablar, los perros ayudan más en el estado de ánimo según tal autor, porque proporcionan alegría, consuelan, no sé qué, y de repente en el siguiente párrafo empiezo a hablar de los pericos y no hay una relación, el perico de un solo, nos vamos, ¿verdad? Pero si yo pongo en cambio en relación a los pericos o a las aves domésticas, hay esto y esto y esto, y se empieza a explicar. Es decir, hubo un enlace entre un párrafo y el otro. No fueron dos párrafos que fueron completamente diferentes y que me están hablando de dos temas diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto de los párrafos y citar adecuadamente sus referencias con un estilo editorial apropiado, aceptado, como lo es la APA, Harvard o Vancouver u otros que pueden haber. ¿Cuáles son las etapas del marco teórico? Ahí, perdón, es APA solamente con una P, un errorcito por ahí. Entonces, las etapas, ya para finalizar, las etapas que vemos en el marco teórico es que vamos a revisar la literatura selectiva, es decir, nosotros vamos a seleccionar las fuentes primarias, secundarias, terciarias. Vamos a ir viendo esas fases que hay en revisión, detección, consulta, extracción, recopilación, integración. Y podemos pues apoyarnos en el internet, ¿verdad? Para obtener referencias o fuentes primarias, ¿no? Y al construir nuestro marco teórico, tener muy en consideración que va a depender del grado del desarrollo del conocimiento que queremos abordar en nuestro estudio, ya sea por teorías desarrolladas, varias teorías que vamos a tomar, generalizaciones que hayan, descubrimientos parciales, guías no investigadas, entre otras, ¿no? Y cómo la vamos a organizar, pues ya sea por una ramificación o como un mapa, o también por temas o por autores. Eso ya va a depender de cada equipo de investigación o del investigador, cómo va a ir haciendo esta construcción del marco teórico. Así que les agradecemos su atención y dejamos con esta imagen para pues seguir adelante en este proceso, que posiblemente es un poco difícil entender a veces todo esto, pero construyendo vamos a llegar a nuestra meta final y vamos a decir, hicimos nuestra investigación. Así que ánimo y a seguir adelante en este proceso de aprendizaje sobre métodos de investigación.